Muy buenos días a todos. Soy Yolima Méndez, presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, y estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes compartiendo este espacio. Queremos darle la bienvenida a nuestro primer webinar, ciclo de 4 webinars que hemos planeado especialmente para ustedes. Nuestro objetivo con este espacio es brindarle información actualizada a los pacientes con cáncer sobre los derechos que tienen en el marco de esta pandemia mundial que estamos viviendo por el COVID-19. Es así como les daremos a conocer las nuevas resoluciones y decretos emanados por el Gobierno Nacional en dirección a la protección de los pacientes con cáncer. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, mi colega y amigo, el señor Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Raza en Medellín, quien tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el activismo y la defensa de los derechos de los pacientes con enfermedades de alto impacto en el país. Antes de darle paso a mi amigo Gustavo, quiero decirles que lo tendremos a él exponiendo el tema durante 30 minutos para abordar este primer tema que los hemos invitado. ¿A qué tienen derecho los pacientes con cáncer durante la pandemia? Los siguientes 15 minutos posterior a la terminación de la charla de Gustavo los dedicaremos para responder sus preguntas. Es por eso que quiero invitarlos a que durante la charla vayan escribiendo sus preguntas por el chat y nosotros estaremos recogiéndolas para poderlas hacerlas al final a nuestro invitado. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Gustavo Campillo. Gustavo, bienvenido. Tienes la palabra. Lima, buenos días. Muchas gracias a ti, a la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma por este espacio tan especial. Siempre nos ha gustado trabajar de la mano para poder ayudar a educar y a empoderar a los pacientes en Colombia. Bueno, nada, aquí estamos prestos a poder aportar un poquito de información con respecto a todo el tema de las garantías de los derechos de los pacientes en el marco de esta pandemia que pues, nos afecta a todos, pero tenemos que saber movernos y saber navegar en el sistema en estas condiciones. Así es, Gustavo. Así es, Gustavo. Entonces, te damos paso para que puedas iniciar tu presentación, Gustavo. Muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Pues ya Yolima hizo una presentación muy generosa sobre la fundación y sobre mi persona. Vamos a empezar entonces con el tema del marco normativo en todo el área de la salud en estos tiempos de COVID. Hay muchísimas normas en este momento de emergencia económica, social y ecológica emanados por el gobierno nacional precisamente para garantizar, pues digamos, todas unas condiciones apropiadas de la garantía de los derechos de las personas. Permítame en un momento que voy a ampliar mi presentación para poder que la tengamos mucho más visible. Ok, en el marco normativo nosotros entonces encontraremos, o lo que vamos a revisar nosotros en este momento específicamente, tiene que ver con el tema de las medidas en salud, solo las medidas en salud. Vamos a revisar específicamente o a profundidad 3 actos administrativos emanados por el Ministerio de la Protección Social y la Salud, que son la resolución 502, la resolución 521 y la resolución 615. La 502 es aquella que establece todo el tema de los lineamientos para la prestación de los servicios. La 521 es aquella que establece toda la garantía de la atención domiciliaria para unos grupos poblacionales específicos. Y la resolución 615 es la que nos establece todo el tema de el acceso a la prescripción y entrega domiciliaria, renovación de la entrega domiciliaria de medicamentos sujetos a control por el Fondo de Estupefacientes. El 417, que es el primero que vemos en el listado de esta diapositiva, es aquel que declara estado de emergencia económica, social y ecológica en virtud de una situación emergente, es decir, una situación que no estaba prevista, que es una
una condición de salud que es el virus producido por el SARS-CoV-19 y que no era una cosa que el gobierno pudiera controlar y por lo tanto se genera una situación nueva y rara y que requiere de un marco normativo que dentro de la Constitución Nacional se le otorga al Ejecutivo, no requiere pasar por el Congreso y por eso se declara este estado de emergencia. A partir de ahí, entonces, aparece una de las normas más importantes, el decreto 457. El decreto 457 lo que establece es todo el tema del aislamiento preventivo obligatorio, que fue esa primera fase donde nos encerraron, donde nos pidieron a todos que conserváramos un resguardo en virtud de conservar la salud y de prevenir la infección por el COVID-19. Esa situación de aislamiento preventivo pues genera una cantidad de situaciones particulares, no solamente todo lo que hemos visto y oído en noticias del tema de empleos, no solamente todo el tema de que hemos oído en las noticias de los cierres de los establecimientos, etcétera, sino que también hay situaciones particulares establecidas en las garantías de los derechos de salud. Y por eso entonces el gobierno emite la resolución 502. Pasemos a la diapositiva 4, por favor. En esa resolución 502, tres artículos o tres partes de esa resolución son específicamente referidos a la atención en salud y a la garantía del derecho de la continuidad de la atención en salud. Entonces, recuerde que inicialmente nos hacen la solicitud del confinamiento, del aislamiento obligatorio. Pero entonces nos dicen que hay que garantizar la atención domiciliaria para toda esta población que se encuentra en aislamiento. Y lo que establece la resolución 502 es que esta acción debe iniciarse desde ese primer momento en que se declara el aislamiento preventivo. Quiero hacer énfasis en ese subrayado de la diapositiva de primera fase, porque nosotros en este momento estamos en la tercera fase de la epidemia. Ya estamos en la fase de aislamiento inteligente, de atención de la epidemia. Primero tuvimos la de contención, luego la de mitigación, y en esta tercera fase ya tenemos una atención específica sobre la pandemia. La realidad, como lo vamos a ver un poco más adelante, es que ni siquiera aún en la tercera fase estamos logrando la garantía plena de esa atención domiciliaria para la población que debemos estar en aislamiento preventivo. 502, que debemos fortalecer, pues el Estado, el sistema de salud mejor, debe fortalecer o desarrollar los servicios de atención diaria y de cuidado de casa para unos grupos poblacionales que tienen una necesidad preventiva mayor. Esos grupos son las personas de 70 años o más, las personas que tengan un riesgo por una enfermedad crónica o porque tengan una inmunosupresión. Es muy importante entender el concepto de inmunosupresión, porque significa que no se necesita solamente tener una patología de enfermedad crónica. La inmunosupresión también se produce en personas que no teniendo una patología crónica pueden tener condición o tratamientos con medicamentos que lleven a inmunosupresión. Caso específico, alguien que tiene un manejo de dolor o de inflamación y está tomando esteroides de manera continuada en el tiempo de la pandemia, puede generarse una inmunosupresión. Es decir, no solamente son las personas con enfermedades crónicas, sino que aquellos cuya enfermedad crónica va a generar una inmunosupresión o su tratamiento clínico temporal también pueda generar una inmunosupresión. Las personas en estados de discapacidad o con dificultad para la movilización, las mujeres en estado de gestación, bien sea de riesgo bajo o moderado, obviamente, si el riesgo de la gestación es alto, por mayor razón,
Y algunos otros grupos de riesgo que no se han ampliado realmente en el marco de los nuevos normativos, no se han ampliado estos grupos que ya he denunciado, mayores de 70, enfermedades crónicas, personas con inmunosupresión, personas con movilidad reducida o discapacidad, las gestantes. Pero se podría ampliar a otros grupos de riesgo en virtud de que aún no conocemos realmente el virus sobre todas las poblaciones y pudiera generar una evidencia científica más adelante que pudiera dar motivo a que se ingresen otros tipos de grupos de riesgo. Sin embargo, si bien no se ha incrementado ese grupo de riesgo, vamos a ver también en una de las diapositivas siguientes, se ha considerado entonces las personas con problemas de nutrición, bien sea por obesidad o bien sea por nutrición inadecuada, pues es decir, personas que no tengan suficiente alimentación. Ajustar, también dice el decreto, la resolución 502, a que se debe ajustar la prestación de los servicios mediante IPS con que ya contaba la EPS, o en su defecto, en virtud de la emergencia, ampliar esa red para poder garantizar esta atención domiciliaria infantil. Creo que ahí también tenemos como sistema una deficiencia. Creo que se ha demostrado, y vamos a hablar más adelante, tanto que no se ha dado esa red, que de pronto lo que ha generado es un atascamiento en la demanda de servicios entre los prestadores, especialmente los prestadores que tienen que ver con el suministro de los medicamentos, es decir, los dispensadores. Y eso está generando dificultades de un proceso que debió ser implementado, especialmente con estos grupos, y que en tercera fase de la pandemia aún todavía no hemos logrado. Se debe asegurar la adscripción georreferenciada de las nacionales a los equipos médicos multidisciplinarios de salud. Eso es lo que significa la sigla EMS. Esto significa, para ponerlo en términos un poco más entendibles, significa que mi EPS debe ubicar mi ubicación y incluirme en un programa georreferenciado para facilitar domiciliaria. Vemos con muchísima dificultad el tema del suministro de medicamentos. Si se da ese suministro de medicamentos o de la toma de muestras de laboratorio, también está incluido en la atención domiciliaria, a la población rural, porque en la población rural no hay nomenclatura y porque en la población rural es muy complejo todo el tema de la conectividad. Entonces, no hemos logrado que en urbano se pueda dar garantía en términos de calidad y oportunidad y de calidad de los centros sobre todo, sino que además tenemos una inequidad enorme en el tema de la... Se pregunta uno, bueno, hay múltiples herramientas tecnológicas que posibilitarían la georreferenciación de esa población rural. ¿Por qué razón no se usa? ¿Cuál es la intencionalidad de no usar esas herramientas tecnológicas que permitan la ubicación para el despacho o la atención domiciliaria de estas personas? Siguiente diapositiva. En esa misma resolución, en el numeral 7.14, la atención domiciliaria a pacientes con mayor riesgo, ¿sí? ya una condición mucho más específica, también debe iniciarse o debió haberse iniciado esa atención domiciliaria desde la primera fase. Y su intención es disminuir el contagio de COVID-19 y garantizar la atención a personas que presentan polimorbilidades. Dice que aquí ya hay una condición muy específica, ya no son los pacientes crónicos específicamente. Entonces hay personas que presentan hipertensión, triglicéridos altos, problemas de circulación, etcétera, y que están con múltiples condiciones de salud que hacen
que su riesgo o la afectación de su situación en salud por adquirir la posible o por adquirir de manera posible la infección puede ser mucho más riesgoso y por eso los separa. Entonces, las personas que presenten comorbilidades o condiciones de salud que afecten su sistema inmunológico, y en este grupo entonces ya no son los mayores de 70, sino que son los mayores de 60 años o que presenten diabetes, enfermedad cardiovascular, que se incluyen ellas la hipertensión arterial y los accidentes cerebrovasculares, el VIH, el cáncer, el uso de corticoides o inmunosupresores, las enfermedades de pulmonar obstructiva crónica, el asma y la malnutrición, bien sea por obesidad o bien sea por desnutrición. Entonces, recuérdese, mayores con patologías crónicas o que tienen riesgos de inmunosupresión y personas con movilidad reducida tienen el derecho a que sean atendidos de manera domiciliaria, pero también los que tienen polimorbilidades, que tengan posibilidades de afectación del sistema inmunológico, los mayores de 60 años que presentan cualquiera de estas enfermedades. Igualmente, las entidades administradoras de planes de beneficio, es decir, las EPS, en coordinación con las IPS, que es la red de prestación de esa EPS, asignará un equipo multidisciplinario en salud, también con esa georreferenciación para poder garantizar la prestación de esos servicios domiciliarios. Siguiente diapositiva, por favor. En el numeral 715 de esa misma resolución 502, recuérdese que esta resolución es la de los lineamientos, es decir, cómo debe ser garantizada esa prestación de los servicios y a qué grupos poblacionales. Entonces dice que también se debe prestar esa atención domiciliaria a los pacientes que estén en condición de aislamiento preventivo o que tengan la infección leve por SARS-CoV-2, COVID-19, y esta acción también se iniciaba desde la primera fase y debe también tener un procedimiento de atención ambulatoria de esa población en el aislamiento preventivo. En términos generales, la atención domiciliaria de la población afectada por COVID-19 viene siendo dada de manera, digamos, adecuada. Algo hemos visto en redes sociales y lo vemos de manera permanente, algunos casos donde ni siquiera el diagnóstico es entregado de manera oportuna, la persona se tiene que aislar en su lugar de residencia, es decir, no puede tener contacto con sus compañeros de hábitat, de hogar, y tiene que esperar 10, 12 días a que le llegue un resultado de una prueba, y en ese periodo no se le brinda la atención domiciliaria para poder garantizar de alguna manera efectiva ese aislamiento y esa condición de prevención de la epidemia. Entonces, 3 escenarios: mayor de 70, con patologías crónicas, personas con movilidad reducida, etcétera. Personas con polimorbilidades, mayores de 60 con enfermedades, etcétera, etcétera. Ahí está el grupo poblacional. Y el tercero, la atención domiciliaria de personas que presenten infección leve por COVID-19. Eso, digamos, que es el marco de los lineamientos. Siguiente diapositiva. Luego tenemos entonces la resolución 521, que es tal vez el centro, digamos, en la estructura, es la resolución más destacada para entender cómo funciona y cómo opera el tema de la atención domiciliaria. El alcance de esta resolución es garantizar la atención ambulatoria de esa población en aislamiento preventivo obligatorio, con énfasis, no exclusivamente, sino con énfasis, porque acuérdense que están esos otros grupos poblacionales, con énfasis en población con 70 años o más, o condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Siguiente, por favor. La resolución, entonces, lo que establece son 3 grupos, como lo decíamos en el lineamiento, 3 grupos poblacionales.
¿Cuál es el primer grupo? Son aquellas personas que están en aislamiento preventivo obligatorio, que realizan una demanda espontánea. Demanda espontánea en el sistema de salud quiere decir, me siento mal y llamo a mi médico o voy a una consulta prioritaria, etcétera. Eso es lo que se llama una demanda espontánea. Por morbilidad general, en especial mayores de 70 años, o personas con patologías crónicas de base. ¿Cómo se activa la prestación del servicio domiciliario? Entonces, ahí está la demanda espontánea, y la demanda espontánea puede ser o bien sea por una consulta telefónica o virtual, o bien sea por una atención domiciliaria de manera directa. Si es atención telefónica o virtual, entonces hay una orientación del médico para el manejo de la condición de salud. Es que siento fiebre, entonces tómese un acetaminofén, le hacen la fórmula a través de manera no presencial, a través del teléfono o a través del computador o a través de la aplicación, la herramienta tecnológica que la EPS haya desarrollado. Se le formula el medicamento, se le despacha ese medicamento a domicilio. Si la condición requiere una atención domiciliaria, pues entonces se hace la orden para la atención domiciliaria y se envía pues al equipo de salud para hacer esa consulta o esa prestación del servicio presencial en su lugar de residencia. En la atención domiciliaria también está entonces la toma de laboratorio y formulación de medicamentos con dispensación en casa y la continuidad de un control telefónico virtual posterior cuando se requiere. Es decir, si hay que evaluar el resultado terapéutico, si hay que evaluar que no haya toxicidad con los medicamentos. Estoy poniendo cualquier tipo de ejemplo, pero a eso es a lo que se refiere. Entonces, grupo 1, mayores de 70 o personas con patología crónica que tienen algún malestar, algún síntoma, llaman a su EPS por consulta telefónica y se hace el manejo, bien sea telefónico, incluida la formulación y el despacho de los medicamentos, o domiciliario. Siguiente diapositiva, por favor. En el grupo 2, entonces encontramos a las personas con patologías controladas, es decir, patologías crónicas, pero la condición de salud no ha presentado ningún síntoma, no ningún malestar, está controlado, la respuesta a los medicamentos ha sido efectiva, etc. Entonces no hay, digamos, ninguna urgencia, ninguna necesidad de una demanda de servicios específicos. Entonces ahí están en ese grupo las personas con hipertensión o diabetes controlados, con enfermedad renal crónica, estadios 1, 2 y 3, la enfermedad respiratoria crónica de las vías inferiores, con algo que estén controlados, las personas con VIH u otras deficiencias en cumplimiento de metas terapéuticas que estén controlados, las artritis reumatoideas u otras enfermedades autoinmunes sin evidencia que estén controlados, las personas con tuberculosis o hepatitis C bajo tratamiento directamente observado. Parece que la hepatitis y la tuberculosis son suministros de medicamentos que se les entrega a la persona con una rutina específica para garantizar la adherencia y evitar con ello transmisiones comunitarias de este tipo de enfermedades. Entonces, las personas con tuberculosis o hepatitis C bajo tratamiento directamente observado, adherentes a tratamiento y otras condiciones crónicas en cumplimiento de metas terapéuticas. En un proceso de tratamiento, pero que ese tratamiento ha venido dando respuesta a las metas planteadas en el programa del control médico. ¿Qué sucede con ellos? Entonces la ruta es muy simple, se activa con el control médico del último trimestre, es decir, el paciente no tiene que llamar al médico, técnico tiene la formulación en su historia clínica y la IPS tiene igualmente su formulación y suscripción en la historia clínica. Lo que hace la EPS es dar una llamada de seguimiento telefónico, usted cómo ha estado, cómo se ha sentido, se está tomando su tratamiento, no ha tenido ningún malestar, etcétera. Entonces le ordenan los medicamentos, pero ya sin formulación médica.
con base en esa historia clínica de los últimos 6 meses, el último trimestre, se le hace el despacho de esos medicamentos a domicilio. Técnicamente así debería estar funcionando. Igual, en muchas de las condiciones de salud no vemos esa respuesta. Si el médico encuentra en la llamada telefónica que el paciente está sin un control médico en el último trimestre, pues debe hacerse un seguimiento en domicilio, bien sea por un auxiliar de enfermería o por un profesional de enfermería que evalúe la respuesta terapéutica, que realmente el paciente sí está controlado y se activa la primera fase nuevamente de este grupo, que es el seguimiento telefónico y los medicamentos a domicilio, con base en los últimos 3 meses de prescripción. Siguiente diapositiva, por favor. El tercer grupo es el grupo de patologías no controladas. La diapositiva dice controladas, pero son no controladas, y los gestantes. Todas las anteriores, hipertensión, EPOC, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca, el VIH y otras, la artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, solo que a este grupo al final le incluyen la población de gestantes. Entonces ahí igual tenemos entonces una atención domiciliaria por médico o por enfermería. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta, el paciente no tiene una respuesta terapéutica, no está controlada su condición de salud. Entonces es importante que haya visita presencial del médico o de la enfermera para evaluar la condición específica de ese paciente. Igual, en esa atención domiciliaria y presencial, se le hace el despacho de los medicamentos y se le despacha, si se requiere, pues en algunos de los casos también el oxígeno a su lugar de residencia o a su domicilio. Si requiere atención por especialista o por telesalud o presencial, en el caso que se requiera, pues se hace la remisión y se hace todo el tema del seguimiento por especialista. Quiero concluir estas 3 fases o estos 3 grupos poblacionales con la siguiente reflexión. La estructura de la garantía de la atención domiciliaria conforme al marco normativo está muy bien diseñada. Está diseñada para un grupo poblacional específico por sus condiciones de edad o de riesgo, para un grupo poblacional con patologías de base que está controlada y para un grupo poblacional de patologías de base que no está controlada y de gestantes que requieren de ese control prenatal durante toda la etapa de gestación. Sin embargo, siguiente diapositiva, la realidad es mucho más compleja y lo vamos a ver enseguida. La resolución 615 del 2020 habla todo el tema de la dispensación. Bueno, realmente el tema es de autorización para que el Fondo Nacional de Estupefacientes agilice procesos y trámites que permitan la producción de medicamentos o insumos requeridos para la atención del SARS-CoV, pero además de ello, en virtud de que nosotros como organizaciones de pacientes evidenciamos que el tema de medicamentos de control era muy complejo, y en algunas mesas de trabajo que hemos tenido con el ministerio y específicamente con el ministro, pudimos darle la evidencia de todo lo que tiene que ver con la medicamentos de control. Generalmente los medicamentos de control son medicamentos de dolor. En cáncer el tema de medicamentos de control es importante. Pues logramos mostrarle y evidenciarle la gran dificultad que se tenía con la prescripción, con la formulación, con la entrega de estos medicamentos. Pues obviamente son sustancias que tienen control de estupefaciente por los efectos psicóticos y adictivos que puedan tener, ya de alguna manera un poco más complejo que el resto de los medicamentos o de los tratamientos convencionales. El Ministerio entonces emite la resolución 615. En esa resolución, en el artículo 10, establece las condiciones de la dispensación y la entrega a domicilio de esos medicamentos de control especial, y dice que los establecimientos y que las instituciones que cuentan con licitación y autorización para despachar, formular
esos medicamentos ante la Unidad Administrativa de Estupefacientes del Fondo Nacional de Estupefacientes o ante los fondos rotatorios de estupefacientes para la distribución, venta y dispensación de medicamentos de control, en especial podrán realizar la entrega a domicilio de los productos a sus beneficiarios o a sus usuarios. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el artículo 11 nos dice, bueno, y entonces, ¿cómo se prescriben estos medicamentos para poderlos llevar hasta su casa y garantizar toda esa cadena de seguridad? Porque, pues, eso se puede prestar a muchas irregularidades, a tráfico de estupefacientes, que es un delito gravísimo. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que eso tenga toda esa cadena de seguridad? Entonces, lo que dice es cómo se debe prescribir el medicamento de control especial y esos medicamentos que están a todo el Estado bajo la condición de monopolios. Y dice que mientras dure la epidemia, se autoriza la prescripción de esos medicamentos de control especial para uso humano o para monopolio del Estado. En lo contenido en el anexo 3 de la resolución 315, hasta máximo las cantidades requeridas para el tratamiento por 90 días calendarios. Es decir, la prescripción se puede hacer, ya antes no, se puede hacer ahora por 90 días calendarios. Una fórmula de control ya puede tener el tratamiento, pues puede prescribirse para el tratamiento de 3 meses. Eso sí, para evitar el tema de riesgos de delitos penales con esas sustancias o con esos medicamentos, la entrega parcial debe hacerse con cantidades definidas. Me explico. Mi médico me prescribe para 90, pero la EPS, la IPS o la farmacia no me entrega sino por 30, para evitar riesgos de distribución irregular de esos medicamentos. Dejando constancia de la entrega en el recetario, en la fórmula, indicando la cantidad efectivamente entregada y con la imposición de un sello que corresponda a esa entrega. Siguiente diapositiva, por favor. En esa misma resolución 615, medicamentos de control, en su artículo 13, nos habla de la prescripción de medicamentos de control especial mediante el uso de la telemedicina. La prescripción, pero ya por telemedicina. La prescripción originada en la consulta de telemedicina se realizará empleando el recetario oficial. O sea, ese recetario específico para prescripción de medicamentos de control, utilizando para su envío al punto de dispensación esa fórmula. Es decir, la EPS o el médico de la EPS debe enviar esa fórmula a el punto de dispensación, a la farmacia. Hoy lo estamos teniendo de manera equivocada. Hoy al paciente le están enviando esa fórmula, el médico después de la teleconsulta le envía la fórmula a su celular, pero no la está enviando al dispensador. Cuando llega el momento de la solicitud del medicamento, de la autorización del medicamento y del despacho, ese dispensador le dice que le tiene que entregar la fórmula física original para poder entregar el medicamento, lo cual pues no es posible, que el paciente no puede ir a la consulta porque está en aislamiento obligatorio. Ahí es donde me refiero que entre la norma o entre el papel y la vida real hay unas brechas que son muy importantes que las podamos tratar de identificar y de buscarle solución a eso. Bueno, cualquier recurso físico, tecnológico, idóneo, en todo caso, debe garantizarse la trazabilidad del recetario, porque es que eso es parte del control, es decir, que tenga el número de serie, que esté realmente autorizado por el ente territorial, etc. Del mismo modo, se debe remitir la prescripción al punto encargado de la dispensación o entrega del medicamento de forma más expedita, o sea, más rápida, y asimismo se deberá dejar constancia y el registro indicando cómo se remitió la prescripción para contar soportes y evitar la reutilización del recetario oficial. Lo quiero dejar claro. Este último elemento de la reutilización del recetario oficial hace referencia a poder tener control de que con esa misma forma
no haya un despacho a otra persona o a otra cosa. Es decir, desafortunadamente, nosotros tenemos que tener un control, pues nosotros me refiero al Estado, al país, al control de que estas sustancias no se movilicen por unos canales que no sean los adecuados y los pertinentes a la prestación del servicio de salud. Y suele suceder, por eso entonces la norma establece esos lineamientos para evitar que se haga un uso irregular de ellos. Bueno, todo eso en base a lo que establece la resolución 1654, que es toda la resolución de estupefacientes. Ya vamos terminando. Entonces aquí ya mis apreciaciones personales y que es un poco la motivación, la discusión que seguramente tendremos en unos minutos con Yolima y con ustedes, y es el papel, es decir, la norma en el papel versus la norma en la vida real. En la vida real, ¿qué nos hemos encontrado? Que lo primero que encontramos, estamos muy preocupados, que aprovecho este espacio, Yolima sé que también nos está generando con intencionalidad de mejorar esta capacidad de respuesta. Y es que los usuarios no tenemos actualizados nuestros datos de contacto. Colombia es un país muy sui generis en el manejo de la data virtual. Las personas tienen 3 o 4, digamos, páginas del Facebook, 3 o 4 páginas del Instagram, es decir, se les olvida la clave y lo que hacen es abrir una nueva página, pero eso igual sucede con la telefonía móvil. La telefonía móvil, muchas personas, muchísimas personas en el país no tienen planes de pospago, sino que tienen planes prepago. Se cambian de operador o cambian las SIM card, etcétera, y no notifican esos cambios de contacto o esos datos de contacto a su EPS. Por lo tanto, cuando llega el momento de poder generar todo el proceso de atención domiciliaria, especialmente el de despacho o el suministro de medicamentos en casa, pues los usuarios no son ubicables, no contestan el teléfono o el usuario ya no vive en ese lugar de residencia, etcétera. Y eso realmente es una de las causas más frecuentes para no poder garantizar esa atención domiciliaria integral. La siguiente, obviamente, esto es una emergencia, es una cosa que no habíamos visibilizado la dimensión y la gravedad de esta epidemia. No teníamos forma, porque es que así es la naturaleza. Nos coge entonces un poco con estructuras del sistema de salud que eran muy lentas, muy pesadas, muy difíciles y que ahora se tienen que movilizar a la velocidad de la tecnología. Están haciendo un esfuerzo, pero el esfuerzo no ha sido suficiente, no es una garantía, sobre todo en pacientes con patologías muy complejas, como el cáncer. Entonces no hay una capacidad logística para garantizar la teleconsulta, suministro de medicamentos y pruebas de laboratorio, no la hay. No hay suficiente estructura para la entrega de los medicamentos que se requieren para toda la población. Obviamente no hay personal de salud suficiente para el desplazamiento a la atención domiciliaria y obviamente no hay capacidad de infraestructura de los laboratorios de tomas de muestras para hacer toda esa logística del desplazamiento al lugar de residencia de los pacientes para la toma de muestras. Entonces esto es más complejo en razón también al fraccionamiento de los servicios por niveles de complejidad. Es decir, recuérdese que la estructura de nuestro sistema de salud habla de primer nivel de complejidad, que son aquellas patologías crónicas que son de fácil, digamos, de fácil manejo, entre comillas, el control de la diabetes, el control de la hipertensión, etcétera, el control natal, todas esas tipos de cosas de primer nivel, pero que una persona, por ejemplo, con una insuficiencia renal o una persona con cáncer, pudiera tener a su vez este tipo de patologías. Entonces el cáncer se lo atienden en unas clínicas o en unos hospitales, pero la hipertensión o la diabetes, el control de la diabetes, se lo atienden en otro tipo de hospitales diferentes. Eso es un fraccionamiento de los servicios. Ese fraccionamiento de los servicios también se está dando en la virtualidad. Es decir,
A mí parte del cáncer me lo formulan por una clínica, por un prestador de servicios, pero la parte de la hipertensión me la formulan por otro prestador. Despachos de los medicamentos, como también esos medicamentos son de diferente calidad, pues también un despacho me lo hace farmacia y otro despacho me lo hace otra farmacia. Y empieza a generarse toda una dificultad de la oportunidad y de la calidad. ¿Perdón? Ok. Los medicamentos no se dispensan entonces con unidad de farmacia, es decir, lo que acabo de decir, una farmacia me manda uno, una farmacia me manda a otros, los que son de alto costo, los que son de la patología crónica están exentos de copago, pero los que no son de la patología base, sino que son cobran un copago o una cuota moderada, es el tema dificultad también para el usuario poder entenderlo. Que para nosotros los que estamos conectados, muy fácil entender y poder operar el sistema. Sin embargo, piensen ustedes en poblaciones con bajos índices de nivel educacional y poblaciones adultas mayores, y si a eso le ponemos una variable adicional, que es la ruralidad, pues estamos teniendo una dificultad muy alta. El agravante de que también hay en la calidad de la atención de la población del régimen subsidiado con la población del régimen controlado. Es decir, voy acabando. Cierre, el hecho de que un tercero pueda ir a recogerlos no siempre es viable, especialmente por lo dispendioso del proceso, porque pues tenemos el tema de pico y cédulas, porque tenemos el tema de cierres de fronteras, porque tenemos esas largas filas para poder hacer la atención o la entrega de esos medicamentos. Las herramientas digitales no están al alcance de todos. La epidemia en Colombia apenas comienza, y esto quiero énfasis en ello, y apenas comienza significa la parte más difícil apenas viene. Y si la parte más difícil apenas viene y ni siquiera hemos podido empezar luego de 4 meses de la declaratoria de la emergencia, donde la fase inicial deberíamos de haber estado prestando los servicios, es muy difícil. Sin embargo, quiero también hacer el lado positivo, también tener, digamos, la evaluación de los resultados que hemos logrado. Se ha hecho un esfuerzo para proteger la vida, indudablemente. Estas metodologías y estas estrategias de atención domiciliaria en poblaciones específicas debe continuar después de COVID. Esta capacidad instalada que se está generando debe permanecer, no debe ser, no debemos perder esa oportunidad. Y se puso en evidencia algunas de las grandes deficiencias estructurales del sistema que de alguna manera tienen que ser resueltas por todos. Entonces, ya terminamos, ya me falta una diapositiva. La importancia entonces de este tipo de eventos, y agradezco nuevamente a la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma y a Yolima por esta invitación, es que las organizaciones creemos profundamente en nuestro trabajo, el gran desempeño y soporte que brindamos a los pacientes, trabajando en sinergias para potencializar el impacto a la población más necesitada, para que los pacientes en Colombia tengan, para los pacientes en Colombia estas organizaciones han sido una herramienta vital con las diferentes organizaciones para poder acceder a lo que por derecho deberían recibir del sistema y no lo reciben, y para contar con un apoyo de pares en el proceso de la enfermedad. Concluyo, las organizaciones de pacientes entonces impactamos la salud de manera positiva, educando, informando y empoderando a los pacientes sobre su condición de salud y sus derechos y sobre sus deberes para que puedan navegar de manera autónoma en el sistema general de seguridad social y salud y que tenga una postura de conocimiento ante el sistema. Muchas gracias. Quedo entonces acá ante el Lima. Gustavo, muchísimas gracias por esa información tan importante que nos has dado hoy para los pacientes con cáncer. A quienes se conectaron después de las 10 de la mañana, mi nombre es Yolima Méndez y presido la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Y estamos hoy aquí dando apertura a nuestro primer webinar
de un ciclo de webinars que iniciamos hoy y que seguirán en los viernes siguientes, para que estén muy pendientes. Bueno, con respecto a lo que tú nos informaste, Gustavo, decirle a los pacientes que además de los derechos que ya tienen por ley en Colombia para proteger sus derechos a la salud y a la vida, hoy en día también deben conocer unas nuevas resoluciones que han sido emitidas por el Ministerio de Salud con el aval del Gobierno Nacional en dirección a proteger sus derechos a la salud y a la vida como pacientes vulnerables en el marco de esta pandemia. Y decirles a los pacientes que por favor conozcan estas resoluciones, que se empoderen de ellas, que las lean, que las busquen. En especial, tal vez hacer énfasis en la resolución 521 de marzo del 2020, que tiene que ver con todo el procedimiento para la atención ambulatoria de los pacientes con enfermedades crónicas, de los pacientes mayores de 70 años y de aquellos pacientes inmunosuprimidos, como lo dice textualmente la resolución. Y esto tiene que ver también, desde luego, con los pacientes oncológicos. Entonces, Gustavo, tenemos una primera pregunta para ti y es de Luis Mancera. Luis nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando la EPS no cumple con esas resoluciones? Cuando no hay respuesta, por ejemplo, para la entrega de medicamentos. ¿Qué pueden hacer los pacientes frente a este incumplimiento? Pues lo que yo siempre les recomiendo a todos los pacientes, Yolima, y dándole respuesta a Luis, es hacer la notificación, la queja a la Superintendencia Nacional de Salud, porque es importante que quede registro de esas dificultades que se vienen presentando, porque si no es imposible hacerle todo el proceso de inspección, vigilancia y control a una entidad que está incumpliendo. Pero además de ello, es muy importante que también se haga la queja a la misma entidad, a la misma EPS, porque muchas de las veces la EPS de alguna manera transfiere la responsabilidad de esa gestión a un prestador de servicios. Y en algunas ocasiones la EPS ni siquiera sabe realmente qué es lo que está pasando. Pues creo que también es muy importante que se haga la notificación o la queja a la EPS respectiva para que se le haga el seguimiento al caso. En el caso tal, en que definitivamente pues no tenga ninguna respuesta oportuna, mi recomendación siempre será que pues interponga el mecanismo legal que establece la Constitución y la ley para poder acceder a sus derechos. Adicional a lo que tú decías, Gustavo, creo muy importante también que los pacientes estén informados, porque creo que si los pacientes conocen sus derechos, también pueden exigir el cumplimiento de los mismos. Entonces, que valga aquí la pena la invitación para que los pacientes estén muy informados de estas resoluciones y de estas nuevas medidas que se han tomado en dirección a proteger sus derechos a la salud y a la vida. Bueno, aquí Fernando nos pregunta, ¿qué procedimiento sigue después de que mis exámenes ya hayan salido bien? Yo creo que Fernando probablemente tuvo una teleconsulta con su médico tratante, infiero eso por su pregunta, y entonces ahora él quiere saber cómo su médico tratante puede ver sus exámenes y saber si todo está bien. Yo le diría a Fernando que debe nuevamente comunicarse con su centro de atención, pedir una nueva cita, bien sea por telellamada o por videollamada, para poder tener nuevamente un acercamiento con su médico tratante y que así el médico pueda conocer los resultados de sus exámenes. Algunas IPS también han habilitado un correo electrónico especial para que los pacientes puedan enviar los resultados de sus exámenes y sus médicos puedan conocer estos resultados previo a la consulta médica. No sé, Gustavo, si quieras agregar algo para comentarle a Fernando. Sí, Yolima, es importante que Fernando también y los pacientes conozcamos la resolución 502, que es la que nos establece los lineamientos para la prestación de los servicios. En esa resolución 502 se establece claramente que los exámenes deben ser enviados de manera virtual tanto al paciente como al médico tratante que los ordenó. Desde el médico tratante también tiene acceso a esos exámenes y el médico tratante, en virtud del seguimiento y con base en los resultados, también tiene la obligación de contactar nuevamente a Fernando. Lo que quiero decir con eso es que hay las dos acciones simultáneas. Yo como paciente puedo solicitar nuevamente o reagendar una nueva cita con el médico tratante para la
lectura, la interpretación de los exámenes y las recomendaciones clínicas que él determine, pero también a su vez el médico, por la resolución 502, está en la obligación de, una vez recibidos los exámenes, contactar al paciente. Mi motivación, mi invitación, no espere que su médico lo llame usted también a pedir la cita, porque el médico puede tener una congestión de casos importante y entonces puede no llamarlo de manera oportuna. De acuerdo, Gustavo, muchísimas gracias. Dice Fernando Mancera, dice que le han pedido imprimir órdenes, imprimir autorizaciones, llevar fotocopias del carnet y este tipo de cosas. Se supone que hoy en día estamos migrando hacia una atención más virtual, teniendo en cuenta el riesgo al que se exponen los pacientes con cáncer si de manera presencial tienen que hacer todos estos trámites. Sin embargo, este paciente nos está diciendo que su EPS le ha exigido estos documentos en físico. Se supone que la EPS debiera tener esto de manera virtual, Gustavo. ¿Qué podemos decirle a este paciente? ¿Qué puede hacer él ante esta exigencia de la EPS? Es importante recordar que en otro de los lineamientos, no específicamente en los temas de salud, pero sí en otros de los lineamientos del marco normativo emitido por el Gobierno Nacional en virtud de la pandemia, se prohibió la exigencia de fotocopias y de documentos físicos para los trámites con el tema de registro civil, notarías, etcétera. Precisamente porque no había dónde sacar una fotocopia, porque no había lugar a que yo pudiera ir físicamente a sacarla, pero tampoco había un espacio físico donde me pudieran sacar la fotocopia, porque todo estaba cerrado. Eso no se ha derogado, Yolima y Fernando, eso sigue estando vigente. Por lo tanto, los trámites de cualquier naturaleza administrativos no pueden exigir documentación en físico. Para eso entonces se han establecido todos los canales de comunicación virtual o digital que posibilite, digamos, el acervo de esos documentos o entregar esos documentos sin que se produzcan trámites en los procesos. Muchas gracias, Gustavo. Aquí Sandra nos pregunta, ella necesita un PCR para monitorear su diagnóstico de cáncer. Supongo que puede ser una leucemia mieloide crónica que con frecuencia requieren de esta prueba para saber si todo está marchando bien con el tratamiento. Y Sandra quiere saber si este examen especializado puede ser tomado en su domicilio. Quisiera, Gustavo, que nos aclararas qué tipo de laboratorios exactamente pueden ser tomados en el domicilio, cuáles ameritan que el paciente se desplace al centro de atención. Es importante que recordemos que la prueba de PCR es una prueba de muestra sanguínea, que el procedimiento de PCR es el técnico, o sea, es una, digamos, una tecnología avanzada en su procedimiento, pero no en la toma de la muestra. Por lo tanto, la toma de la muestra para el PCR debe hacerse en pacientes con patologías de base, en adultos mayores de 60 años y en personas, en mujeres gestantes, niños y gestantes, debe hacerse en su lugar de residencia. Es lo que contempla la resolución 521. La resolución 521, Sandra, ojo. Gracias, Gustavo. Aquí hay otra pregunta que no tiene que ver exactamente con el tema que tratamos hoy, pero que me parece importante poderle responder a Marilyn. Ella nos dice que le han cobrado cuotas moderadoras cuando ha ido a reclamar los medicamentos oncológicos para su menor hijo con cáncer. Aquí quisiera yo recordarle a Marilyn que la Ley 1388 de mayo del 2010 por el derecho a la vida de los niños con cáncer dice que los niños están exentos de estos cobros, es decir, no hay lugar a que le estén haciendo estos cobros. Y ahí yo quisiera recomendarle a Marilyn que se comunique con la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma para poder conocer el caso más en detalle, para poder conocer la EPS y poderla orientar con un derecho de petición. No sé, Gustavo, si quieras complementar esta respuesta para Marilyn. Sí, además de la ley de cáncer infantil también está la ley estatutaria que protege de alguna manera y la ley 1122 del año 2007 que protege a la población que está en programas de control rutinario para la exención de los copagos y algunas patologías, especialmente las patologías definidas como de alto costo
o genéticas, entre ellas se sabe que el cáncer, ¿cierto?, también están exentas de los copagos. Eso lo establece el acuerdo 206 del año 2004, eso hace mucho rato. Luego se ratificó en un marco jurídico superior, que es la Ley 1122 del 2007, y luego en la ley estatutaria, la Ley 1571 del año 2015. Bueno, pues ahí está, tenemos una vasta normatividad que aclara este tema y no hay excusas para que a Marilyn le estén haciendo este cobro. Gustavo, pues hemos terminado nuestra ronda de preguntas. Perdóname que te interrumpa, importante que ese tipo de cosas las conozca la Superintendencia de Salud, porque eso da lugar a una sanción. De acuerdo, importante eso. Siempre sentar el precedente con la queja, con la petición a la Superintendencia Nacional de Salud. Gustavo, pues esas eran las preguntas que teníamos de los pacientes que se conectaron hoy con nosotros. Agradecerte de nuevo por habernos compartido este conocimiento tan importante y tan valioso para los pacientes y decirles a todos que están cordialmente invitados el próximo viernes 26 de junio a la misma hora, a las 10 de la mañana, a un segundo webinar en donde hablaremos sobre la telemedicina y la importancia de esta modalidad de atención en el marco de esta pandemia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolimar. Gracias a todos por la invitación.